Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches a cada uno, cada una de ustedes, gente, familia de Tras las Huellas de Sofía, que nos reunimos cada jueves en este espacio para ir tras los pasos de la divina sabiduría. Y el día de hoy me encuentro muy feliz de estar tan bien acompañada con una gran amiga, colega, compañera de camino, como es Patricia Paz. Ella, a través de su vida, como dice el título, descubriendo una percepción nueva del mundo a través de la astrología, ella nos quiere acompañar a este y mostrar cómo fue este descubrimiento en su vida, qué provocó, qué consecuencias ha tenido, qué satisfacciones y alegrías ha recibido de esta nueva sabiduría. Y bueno, pues es un tema, como sabemos, polémico. Hay mucha gente o que no sabemos de la astrología o que nos da miedo el tema. Y Patricia nos va a llevar de la mano para mostrarnos qué es esto realmente de la astrología y cómo ha cambiado su vida. Y bueno, pues a mí me gustaría presentar a Patricia Paz como esposa, madre, abuela, escritora, acompañante espiritual, astróloga, pero sobre todo como una mujer curiosa, incurable, a la que le encanta estudiar y transmitir sus conocimientos. Y por eso estamos hoy con Patricia aquí, para que nos transmita todos esos conocimientos y esa sabiduría. Bienvenida, Patricia, te dejo aquí en este espacio de Tras las Huellas y feliz de contar con tu presencia. Te cedo el micrófono y bienvenida. Gracias, Patricia. Bueno, estoy casada hace 45 años casi con Pablo, tenemos 5 hijos, 11 nietos. Bueno, yo soy acompañante espiritual, escribo y bueno, y mi aventura con la astrología empezó no hace tanto, porque si yo lo tuviese que contar, yo hace muchos años me reía de la astrología, no creía nada, me parecía un disparate total. Y bueno, hace 10 años, a raíz de una prima mía que me insistió mucho, me dijo, hacete la carta astral, vas a ver que es muy interesante, qué sé yo, qué sé cuánto. Y bueno, me la hice y fue una sorpresa impresionante, porque nada más sentarme delante de la astróloga, que solamente conocía de mí los datos de mi nacimiento y nada más, me empezó a hablar de mí, que yo no podía creer lo que estaba oyendo. Y bueno, ahí dije, acá hay algo, que no sé, pero bueno, quedó ahí. Y después, como a los 2 o 3 años, una amiga del colegio dice, che, si estudiamos astrología, yo digo, bueno, medio loco esto, pero bueno, está bien, vamos a estudiar astrología. Nos anotamos 3, quedé yo sola. Y empecé astrología en el año 2017. Y la verdad que fue una enorme sorpresa para mí, porque fue como empezar un viaje que no sabía dónde me va a llevar, no sé dónde me va a llevar, dónde me está llevando, pero fue una experiencia maravillosa porque así como decía en el título de la charla, fue una manera diferente de percibir el mundo, ¿no? Fue una manera absolutamente diferente de percibir el mundo. Y fue una experiencia que se fue armando de a poco. Para empezar, yo empecé a estudiar astrología, por supuesto, con gente muchísimo más joven. Yo podía ser la madre de todos mis compañeros y la abuela de alguno. Y eso también fue una experiencia, ¿no? Porque fue salir un poco de una cajita, ¿no? De edad, de un montón de cosas, para encontrarme con un grupo de gente muy diverso, muy, muy diverso y muy interesante. Y bueno, ahí hice mi formación y después sigo siempre en formación, hago cartas y sigo estudiando. Pero un poco lo que les quería platicar, como dicen ahí en México, o comentar o contar, es lo que me produce esta mirada, la mirada de la astrología. Porque lo primero o sea, históricamente el hombre siempre ha mirado el cielo, siempre ha mirado las estrellas, siempre ha buscado conectar el cielo con la tierra. Por ejemplo, cuando estuve en México y fui a Teotihuacán, que nos contaban que en la plaza esa frente a la pirámide, creo que es, no sé si la del Sol o la de la Luna, que está primero, que
esa plaza se llenaba de agua, porque de noche los sabios o los astrónomos miraban el cielo reflejado en el agua de la plaza esa. O sea, ese cuento me pareció fascinante. Y bueno, siempre se ha tratado de ver la relación que hay entre el cielo y la tierra para las cosechas, para las lunas de las preñeces de los animales, y los embarazos de las mujeres. Y bueno, y el hombre es un ser un poco predictivo, porque siempre estamos pensando qué va a pasar, cómo va a pasar, qué puedo hacer para que esto, para que lo otro, y siempre como que mira un poco para adelante para ver el futuro. Y bueno, a través de la historia la astrología fue cambiando. Primero era una sola ciencia con la astronomía y después, bueno, creo que a partir del siglo XVII ya se separa. Pero bueno, es una astrología que al principio era solamente para las personas de poder, para los reyes. Bueno, me acuerdo, me hace acordar lo de Julio César, ¿no? Los idus de marzo, o sea, siempre había como una, los reyes no hacían nada sin consultar con sus astrólogos, tenían cortes de astrólogos y todas esas cosas. Y yo no sé cuándo, pero creo que, no sé, tan lejos como el siglo sexto antes de Cristo, se empezó como a mirar el cielo y a ver, a empezar a darse cuenta de los ciclos, de que los astros se mueven en ciclos. Y ahí se empezó a hacer lo que tenemos ahora, que llamamos las efemérides, que sabemos exactamente dónde va a estar cada planeta cada día, lo podemos mirar para adelante, lo decía, por muchísimos años, ¿no? Y bueno, para mí a mí lo que más me fascina de la astrología es esto de que, porque nosotros nuestra cultura nos concebimos como seres separados, separados entre nosotros, separados de la Tierra, separados del universo, como que somos autónomos, separados. Y lo que la astrología nos muestra es que somos una red, que estamos todos relacionados, que estamos todos unidos, que lo que nos pasa no es indiferente para los demás. Piensa en holograma, o sea que cada parte contiene todas las partes. Y me parece que eso es, para pensarnos como mundo a futuro, una forma de pensar muy necesaria, porque creo que ya es tiempo de salir de esta separación y este individualismo que nos ha llevado a lo que nos ha traído como civilización y como planeta, ¿no? Lo que estamos arruinando el planeta y todo eso, ¿no? Y además me parece que es una forma de ver la vida que ayuda mucho a la compasión. Bueno, pero ahora les voy a explicar un poquito cómo es el asunto de esto de la astrología, ¿no? La carta astral, bueno, si no entienden algo, si voy muy rápido, me paran o me dicen, porque yo por ahí me entusiasmo y hablo y Sí, que vayan levantando la mano si tienen alguna duda. Sí, si tienen alguna duda, me quieren preguntar algo. La carta astral es una foto desde la tierra, del cielo, en el momento del nacimiento. Entonces, cada carta astral, lo que nosotros decimos, es un código, es un código. Es como si me dijesen una semilla. Una persona ve una semilla y sabe las características que tiene la planta que se va a derivar de esa semilla, pero esa semilla va a ser diferente de acuerdo al suelo donde esté plantada. Y lo mismo pasa con nuestras cartas astrales. Nosotros tenemos la misma carta astral que muchas personas que nacieron en el mismo momento, en el mismo lugar, pero todas esas personas van a ser plantadas en lugares diferentes. Por eso el despliegue de esa carta astral va a ser diferente para cada persona. ¿Y qué es lo que pasa con la carta astral? Lo que indica es que es nuestro campo energético. Somos campos de energía, o sea, todo lo que existe son campos de energía. Entonces, dentro de ese campo de energía, nosotros tenemos energías que vienen de los diferentes planetas, de los diferentes, todo eso. Pero es tanta la cantidad que no podemos tomar todo eso al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? La conciencia se fragmenta y vamos a pararnos en algunos lugares de la carta y otros lugares los vamos a negar. Y esos lugares, para que ese campo energético se complete, nos van a venir de afuera en lo que llamamos destino, vínculos. Por eso que si ustedes se fijan, uno se vincula con ciertas personas y no con otras, porque las personas con las cuales nos vinculamos tienen que ver
con nuestras propias energías. Y eso es muy impresionante porque cuando se hace una carta astral, por ejemplo, cuando yo leo una carta astral y cuando la persona viene a que yo le devuelva su carta astral, es increíble la cantidad de cosas parecidas que tenemos. Y a mí esto ya me pasaba, aunque yo no sabía esto de los campos energéticos, ya me pasaba cuando hacía acompañamiento espiritual, porque normalmente la gente que venía me venía a plantear casi los mismos conflictos que tenía yo y que tenía que resolver yo. O sea que yo muchas veces lo que le estaba diciendo a la persona me lo estaba diciendo a mí misma, ¿no? Y eso ya me había llamado mucho la atención. Y ahora con el tema de las cartas astrales es impresionante cómo se da, ¿no? O sea, en cada uno de nosotros está la totalidad del sistema solar, digamos, de los planetas, con todas sus energías, que están organizadas de maneras distintas de acuerdo a lo que es cada carta astral, ¿no? Yo no sé si alguien tiene ustedes experiencia con esto, si alguien se ha hecho una carta, si alguien conoce algo de esto, como Si alguien quiere participar, para ver cuán básico es, explico, o si quieren que les explique cómo se organiza una carta astral. pues yo creo que si nos explicas, Patricia, estaría mejor. Bueno, una carta astral es un mandala, está dividido en 12 partes. Son 12 signos zodiacales, 12 casas, ¿sí? Están los planetas, y los planetas además tienen relación entre sí. Entonces es una cosa muy... Ahí se silenció tu micrófono, Patricia. ¿Hasta dónde dije? Ahí está. ¿Hasta dónde escucharon? Que es una cosa muy... Ibas. Es una cosa muy... Dije que eran 12 signos, 12 casas. Bueno, los signos son las características que tienen, que tenemos todos. Las casas son los lugares los lugares de experiencias. Entonces, bueno, tenemos las distintas casas, son distintas experiencias. Entonces tenemos el signo, tenemos la experiencia y tenemos los planetas. Los planetas son como que me dijeses la acción. Y el signo donde está el planeta es como un adjetivo, que es cómo va a actuar ese planeta de acuerdo al signo en que esté. O sea, por ejemplo, vamos a decir, Marte es el deseo, es la agresividad, es el guerrero, pero va a ser distinto si están Tauro, si están Escorpio, si están Géminis. Y va a ser también, va a aprender a hacer su energía de acuerdo a la casa donde le toque. Entonces es una cosa súper compleja la carta, donde tenemos que mirar muchas relaciones. Entonces, ¿qué hace un astrólogo cuando una persona le da sus datos para hacer una carta astral? Una persona que no conoce hace una hipótesis, porque sabe que dentro de esa carta astral pueden haber muchísimos distintos personajes que nos lleguen, de acuerdo a cómo esa persona se situó en la vida. Por ejemplo, nosotros sabemos que una rosa se despliega de acuerdo a una ecuación casi matemática. Lo mismo pasa con una carta astral. Podríamos decir que lo que pasa dentro de esa carta astral es una ecuación casi matemática, pero al igual que la rosa, de acuerdo al suelo donde esté plantada, va a ser el color y el perfume que tenga. Y lo mismo nosotros, no es lo mismo una rosa que recibió mucha agua o una rosa que no recibió nada de agua. Y nosotros lo mismo, si nosotros nos plantamos en un lugar donde hay mucha agresividad, donde hay mucha nos vamos a parar en un lugar diferente de la carta astral, o vamos a manifestar diferente que si estamos en una casa, y ahí se ven las diferencias entre las personas que nacieron en el mismo momento, que eso es una de las cosas que siempre dice, pero ¿cómo? Entonces una persona que nació en un palacio y un mendigo que nació en la calle y tienen la misma carta astral, ¿tienen que ser iguales? No, van a tener las mismas ciertas características iguales, pero van a tener otras características, van a ser distintas porque van a estar dadas por la educación, por el lugar donde nacieron y todo eso.
¿Y cuál es la gracia de hacerse una carta astral, no? La gracia que veo yo, ¿no? Digamos. Porque justamente como tenemos esta situación que nosotros no podemos encarnar todas las energías, de acuerdo al lugar donde estemos plantados y de acuerdo a la situación en la que nos encontremos, vamos a desarrollar algunas cosas y otras no. Pero la carta astral, al conocerla, nos habla de todo nuestro potencial. Entonces puede ser que yo nací en una casa muy conservadora, por ejemplo, pero tengo una parte de mi carta que es súper libre, súper original. Entonces, bueno, al hacer una carta astral y ver eso, puedo entender un montón de cosas, un montón de anhelos que me pasan. El otro día estaba pensando, así pensando en esta charla, ¿no? Yo no sé si ustedes conocen quién es Mamerto Menapace. No, yo no. Bueno, Mamerto Menapace es un monje benedictino argentino que escribe parábolas como gauchescas, como de campo, como si fuesen parábolas como escribía Jesús, pero bueno, él escribe unas parábolas así como gauchescas. Y escribió un cuento que se llama Morir en la pavada, y que cuenta de un huevo de cóndor que alguien encuentra y se lo da a una gallina para que lo empolle. Y después el cóndor nace, no sé si alguno escuchó el cuento, el Ahora sí cóndor nace. me está sonando ese cuento, sí. Claro, y entonces él hacía lo mismo que hacían los pollitos y todo, pero tenía un anhelo y veía a los cóndores volar y sentía algo. Bueno, yo pienso que a veces nos pasa lo mismo a las personas, que por ahí tenemos una forma de ser, fuimos educados de una manera, qué sé yo qué, pero sentimos como un anhelo o algo que no sabemos dónde viene. Y bueno, probablemente venga de energías nuestras que todavía tenemos sin desarrollar. Y eso que nos pasa normalmente nos viene de afuera para completar, como yo decía, ese campo energético, ¿no? Por eso que decimos el destino, lo que vivimos, es lo que no conocemos de nosotros mismos. Esto ya Jung lo trabajaba mucho cuando hablaba de la luz y la sombra, y él decía que lo que tenemos en sombra normalmente nos viene de afuera. Por eso cuando algo nos fascina o cuando algo nos enoja mucho, nos está hablando de nosotros mismos. Y eso es una cosa muy difícil de aceptar, ¿no? Y es un trabajo bueno, que a través de la astrología hacemos un montón, ¿no? Y ayudamos a hacer los demás. Y realmente yo pienso que a través de ese trabajo, de eso de mirarnos de esta manera, es mucho más fácil la compasión, ser compasivos, porque, claro, esa persona que me enoja tanto me está hablando de algo que también es mío y que yo, en la misma situación que esa persona, sería capaz de lo mismo. Y lo mismo pasa con las personas que me fascinan. Cuando algo me fascina, tengo que pensar, bueno, seguramente eso me está trayendo algo que es propio, que yo podría descubrir, que tengo dentro mío, que podría ser parte de mi persona, ¿no? Pero bueno, y otra cosa linda que tiene es que como justamente tenemos todas estas partes que a lo mejor están inexploradas y a veces nos hemos quedado en un lugar chiquitito, más como más encerrado de lo que es mi familia, de lo que es mi grupo social, de lo que es, qué sé yo, el lugar donde trabajo, lo que sea, y me pierdo de hacer todo lo demás, ¿no? Como que es un potenciador conocer. Y conocer nuestra carta también es un gran tranquilizador, porque encontramos en la carta un montón de cosas que decimos, con razón a mí me pasa esto, ahora puedo entender por qué me pasa esto. Por ejemplo, yo soy de Escorpio, y soy muy escorpiana porque tengo muchos planetas en Escorpio, y tengo mucho Plutón en la carta, todo. Y lo primero mío siempre es como, vamos a suponer, si yo estoy esperando que alguien llegue y alguien no llega, yo ya me pienso que pasó una tragedia. A otra persona, una persona que es Sagitario, no se le ocurre pensar eso, piensa cualquier otra cosa. Entonces es tranquilizador saber, no, no es que pasó algo, es que yo soy escorpiana y por eso estoy pensando que puede pasar algo malo. O qué sé yo, una persona que no sé,
que tiene una cierta luna, por ejemplo, bueno, no les voy a explicar así la luna porque sería muy complicado, pero digamos, uno puede encontrar en la carta un montón de tranquilizadores de las cosas que uno lo pasan, y además encontrar todo este potencial escondido que tenemos, y también comprender muchas cosas por ejemplo, ver si, por ejemplo, si yo soy una persona que tengo mucha violencia dentro de mi carta, porque, digamos, la astrología no hace una valoración moral de las cosas. Nada está ni bien ni mal. Son energías que tenemos en mayor cantidad, unas de unas y otras de otras, pero no hay una valoración, no es que hay, eso está mal o eso está bien. Pero claro, hay algunas cosas que a nosotros nos parecen más incómodas o más, qué sé yo, entonces tratamos de que no se noten. Por ejemplo, gente que, por ejemplo, en su familia no se acepta para nada la violencia, por ejemplo. Entonces esa persona que a lo mejor tiene mucha violencia dentro, energéticamente, no para hacer un juicio moral, es una especie de seda, pero esa persona está tapando una parte importante de su carta, que además esa violencia es una cosa muy buena para emprender cosas, para arrancar, para un montón de cosas. Entonces probablemente esa violencia le va a venir por afuera, se va a encontrar con gente violenta, le van a chocar el auto, digamos, pues le pueden pasar cosas por afuera, hasta que ella misma puede ir reconociendo dentro de ella que sí, que ella también tiene esa violencia o cualquier otra cosa. Las personas que son súper sensibles, pero a lo mejor se armaron porque, bueno, tuvieron situaciones que hicieron que se armen y que sean muy duras, y bueno, le va a venir todo eso, y para ir despertando esa sensibilidad que tienen, para tratar de ir manifestando todo lo que somos, que nunca lo vamos a poder manifestar todo. Y otra cosa que pasa es que dentro de cada uno de nosotros hay enormes distancias internas. En esto que digo, por ejemplo, yo tengo una parte de mi carta que es súper sensible y otra parte que es súper dura. Las dos partes conviven en mí. Entonces, ¿cuál es el desafío de ir creciendo? Es ir acercando estos polos para que en algún momento pueda haber una alquimia y que esa dureza se suavice y que esa sensibilidad tenga como una cosa un poco más estructurada, un poco más, con más sostén. Así que bueno, me gustaría escucharlos un poco a ustedes sus dudas para poder seguir comentándoles o hablar un poco de todo esto. A ver, a ver si alguien, si quieren, que entramos un poquito en diálogo para que me pregunten, para ver qué les interesaría. Ya abrí los micrófonos, si alguien quiere preguntar, pues adelante. Ahí está Patricia para que nos resuelva a lo mejor algunas dudas de lo que ha dicho o algunas cosas que hemos escuchado en la vida que nos dicen que esto es malo, que esto no debemos de acercarnos a la astrología. No sé si alguien quisiera abrir su micrófono y preguntar. Ahí Patricia, Sole, micrófono abierto. Adelante. no sé si vos la tenés que desmutear porque Sole levantó la mano. Hola. Pues ya, ahí, ¿Se creo que escucha? ya tienes abierto el micrófono, ¿verdad? Sí. Adelante. Hola, buenas noches. Bueno, gracias por la invitación. Me llamó mucho la atención porque no sé nada. A mí me hablan de la tercera casa, a mí me hablan de las casas y yo pienso en la sexta casa. Yoga se encontró con su maestro lo congeló porque Yoga no podía seguir peleando, avanzando en el camino de las casas para salvar a la diosa Atenea. A mí me hablas de casa y yo pienso en los caballeros del zodíaco. Son modos de encontrarse con esta realidad, me parece. Muy, digamos, muy distinto a todo lo que uno conoce. Hace un par de años, una amiga que estaba estudiando, todo esto fue por charla de WhatsApp, me pidió me pidió mis datos, eso, y me preparó como una carta, me preparó mi carta astral. Yo lo primero que vi fue un mandala. Me encantó. Y después, sí, es un mandala. El mío tenía esta particularidad.
ella me lo manda como una imagen de WhatsApp, y yo vi arriba y abajo había como muchas cruces, y arriba había muy pocas cruces, la línea. La verdad es que uno no sabe qué son esas líneas que van, que vienen. Yo no conozco mucho los símbolos astrológicos tampoco, así que no sabía. Lo que me llamó mucho la atención en ese momento es que ella me dice, puedes trabajar muy bien con la palabra, te defendés, qué sé yo, y en realidad yo me siento desarmada. Siento que siempre me falta con la palabra, me pareció ahí como cosa. Y vos decías recién que descubriste en esto de la astrología como, como una autorrevelación, te encontraste con muchas cosas de vos misma que no sabías. Si podrías, qué sé yo, no sé si mi ejemplo te sirve, porque realmente me sentí muy... Después le dije, un día nos tenemos que encontrar y hablar de esto. Me mudé de ciudad, nunca se dio ese encuentro en persona, entonces me quedó ahí también eso. Pero es como extraño, a mí cuando estaba hablando de la carta astral con ella, me dio un poquito así como que, no sé si soy yo. Pues a Claro, ver qué Patricia nos puede responder. mira, probablemente, es algo que habrá visto con tu Mercurio, que tiene que ver con la palabra, eso justamente es lo que te digo, que muchas veces uno piensa, no, yo con la palabra, no sé, yo no conozco tu carta, ¿no? Pero yo no, me cuesta, lo que sea, y no se da cuenta que tiene ese potencial para hacerlo, pero a lo mejor habría que verlo, a lo mejor hay un Saturno que está conectado con ese Mercurio, entonces cuesta la palabra, entonces vos en fin, a ver, un poco lo que yo les quería explicar es que tenemos muchos personajes adentro nuestros, algunos de los cuales no hemos habitado. Entonces, puede ser que vos tengas un personaje muy elocuente adentro tuyo, que por algún motivo, que también debe estar presente en tu carta, no has podido habitar. Pero el saber que lo tenés, que es un potencial tuyo, bueno, puede ayudar a decir, bueno, por ejemplo, yo siempre me sentía que no soy nada creativa, y bueno, tengo mucha creatividad en la carta. Entonces, bueno, yo tengo que tratar de buscar formas de desarrollar mi creatividad, ¿no? Y también tranquiliza en cosas que a uno le pasan, que dice, bueno, no es que yo sea, no, por ejemplo, las cosas con la luna, que a veces la luna es la forma en que uno afectiviza, la forma en que uno se siente segura, las cosas que te hacen sentir segura, ¿no? Por ahí tenés una luna en Leo y que para sentirse segura necesitas que te aplaudan, y a lo mejor la gente no te aplaude, entonces a veces vos decís nadie me quiere, pero no es que no te quieran, es que tenés la luna en Leo y si no te aplauden te parece que no te registran. Entonces eso es un poco lo que a mí me parece lindo de la carta astral, es que muchas veces nos ayuda a salir de lugares donde estamos, sobre todo cuando son lugares están muy relacionados con la pertenencia de familia, con la educación, con la pertenencia social, ¿no? Que entonces nosotros nos quedamos ahí porque nos parece que es lo único que hay y estamos desperdiciando todo un montón de cosas que tenemos que a lo mejor ni las vimos porque en ese contexto donde estamos, eso no, qué sé yo, por ejemplo, estamos en un contexto muy conservador y soy artista, bueno, por ahí ni me animo a eso porque me parece que en ese contexto no va. Entonces ayuda como a potenciar, como una de las, por eso esto que te dijo tu amiga vos, que tenés facilidad de palabra, a lo mejor vos nunca te sentiste así. Pero eso te puede ayudar a decir, bueno, sí, a lo mejor, bueno, vamos a probar por acá o ver qué pasa por acá. Cuando la primera vez que te hacen la carta, la primera vez que me hicieron a mí la carta astral, son muchas las cosas que la astróloga me decía, no, no, eso no, eso no. Y después me ponía a pensar, me daba cuenta que, por ejemplo, me decía, por ejemplo, vos sos susceptible. Yo decía, yo no soy nada susceptible. Y después me empezaba a dar cuenta en qué era susceptible, ¿no? Y bueno, a mí por lo menos, a mí me sirvió mucho para tranquilizarme, o sea, como una herramienta más de conocimiento, y lo lindo de la carta astral es que no es que yo, porque leí tu carta, sé mucho más de vos que vos, no es así. La astrología
es una investigación que se hace a la dos. Cuando yo recibo una persona para hacerle la carta astral, siento que estoy haciendo un acompañamiento espiritual, como hacía antes cuando hacía acompañamiento espiritual. ¿Por qué? Porque yo estoy conversando con una persona y haciéndola conversar, haciéndola pensar, haciéndole preguntas sobre su vida, sobre su familia, sobre sus relaciones, vínculos, etcétera, etcétera. Y ahí se va desplegando esa carta astral. Ahí hay como es un mandala que empieza a hablar. Entonces, no es que yo te voy a dar la papa, ni te voy a decir lo que te va a pasar, ni nada, sino que juntas vamos a ir haciendo una indagación de cosas energéticas que pasan en tu vida. Como tampoco es para hacer una predicción, no, yo sé lo que a vos te va a pasar. Porque si los astrólogos pudiesen decir lo que le va a pasar a todo el mundo sería muy aburrido, porque ya estaría todo sabido, y mucho más aburrido sería para los astrólogos. No es así. Lo que pasa que evidentemente el cielo es algo dinámico. Eso es otra cosa que me olvidé decir. Nosotros tenemos una carta astral que parece algo estático, porque esa es la posición en que están los planetas el día que nosotros nacimos, en esos signos, en esas casas, con esa relación entre ellos. Pero ¿qué pasa? El cielo es dinámico y los planetas siempre se están moviendo en su orbe. Esos planetas, al moverse, vuelven a pasar por mi carta y cada planeta trae su información. Entonces, al pasar por mis planetas, me siguen trayendo información. Por eso que la carta es algo dinámico, es algo que se va desarrollando, es algo que va cambiando a medida que vamos teniendo más bien esta información. Por supuesto que la información no se impone, la información está disponible. Ahora, yo puedo cerrarme, puedo negarme, y la información va a volver, la información va a volver, y finalmente, eso está como estimulando mi campo energético. Así que es muy interesante, porque es una cosa que no termina nunca, o sea, sí, pero no es que yo o sea, para mí un astrólogo que cree que te puede decir lo que te va a pasar, me parece que está haciendo algo que no está a su alcance. Lo que sí te puede decir es qué clima astrológico va a haber en tu vida, en este año, qué cosas están pasando en el cielo y cómo están afectando tu carta astral. Pero eso se puede traducir en miles de situaciones diferentes. Entonces, bueno, es simplemente pensar, porque claro, hay ciclos y los ciclos se van repitiendo, digamos. Ahora hay algo muy interesante que está pasando, porque existe la astrología personal, que es cuando yo le hago una carta astral a una persona, pero también hay astrología mundana, que es qué está pasando en este momento en el cielo, que está afectando a todo el mundo. ¿Dónde están los planetas en este momento en el cielo? Y ahora estamos frente a un tiempo muy interesante, con cambio de paradigma, que creo que eso todo lo estamos viendo, que estamos en un tiempo de está terminando un paradigma y va a venir un paradigma nuevo. Y estamos teniendo lo mismo que pasó, o sea, está entrando Plutón en Acuario, que yo, claro, le digo esta palabra, ustedes no les dicen nada, ¿no? Pero es la misma cosa, está pasando lo mismo que pasó en la primera revolución industrial, la revolución francesa, la revolución americana. Lo mismo, y evidentemente estamos, por ejemplo, con la inteligencia artificial frente a una nueva revolución industrial, porque los cambios que trajo la revolución industrial en la vida de la sociedad, que fueron enormes, bueno, ahora con la inteligencia artificial estamos como enfrentando de vuelta un cambio enorme en lo que va a ser la vida de las personas, la forma de trabajar, la forma de vincularnos. O sea que eso es muy interesante, cómo los ciclos se van repitiendo, ¿no? Bueno, lo que dicen los astrólogos ahora, bueno, esperemos que esto que están viendo ahora con la misma configuración que tenía en aquel momento venga sin violencia, que podamos hacer este cambio de paradigma, como fue la Revolución Francesa, como fue la Revolución, ¿no? Y bueno, y lo que dicen algunos astrólogos, es que tenemos que empezar a mirar mucho más esta astrología mundana, porque nosotros, cada uno de nosotros con su carta astral, está inmersa en esa carta, en esa enorme carta que es lo que está pasando en el cielo, ¿no? Pero claro, cada uno va a reaccionar a lo que pasa en el universo a su manera, a la manera de sus propias energías. Entonces, bueno,
esto nos vuelve a mostrar que todo está unido, que no podemos mirar una cosa sin mirar otra, ¿no? O sea, todo lo que pasa en el cielo repercute en la tierra, todo lo que pasa adentro mío repercute en mi afuera, lo que pasa en la afuera me repercute. Eso es lo bello que yo encuentro de esto de la astrología. Y que sí, evidentemente uno de los obstáculos más grandes que tuvo la astrología fue la iglesia, justamente, que demonizó, que dijo, esto no es así. Y yo creo que hoy ya estamos dando la vuelta y nos estamos dando cuenta de qué estamos hablando cuando hablamos de astrología, ¿no? Porque hasta el siglo XVII la astrología y la astronomía era una misma ciencia. Incluso hay un mural que no sé dónde está, que está en la ciencia, eso en una iglesia. Ay, a mí me lo mandaron hace poco, que está en las ciencias, y una de las ciencias que está es la astronomía, que era la astrología. Los Reyes Magos, que por supuesto que son personajes míticos, eran astrólogos. O sea, miraban las estrellas y seguían las estrellas. Entonces, bueno, todo eso que en algún momento formó parte de la sabiduría de los hombres y que sirvió para muchísimo, de repente se fue perdiendo con el racionalismo y con la iglesia, porque la astrología no es algo que yo te puedo demostrar científicamente, es algo que uno puede intuir, puede experimentar, puede hacer experiencia, pero no es algo que, como una cosa de la física que yo te la puedo mostrar. Lo que sí te puedo mostrar es dónde están los astros, cómo se mueven y todo eso, pero lo otro no, es una cosa que se experimenta. Y bueno, Oye, realmente... Patricia, ahora escuchándote, em, ¿qué diferente sería el mundo si estuviéramos conectados en este sentido, como dices, ¿no? Que estuviéramos con esta sensibilidad de que somos un todo y de que no somos nada más solos, sino que estamos acompañados y que todos somos un todo. Entonces, yo creo que la dinámica mundial sería distinta, ¿no? ¿Tú qué piensas? Por eso a mí me fascinó tanto esto de la astrología, porque justamente pienso que en este tiempo que estamos viviendo, lo que necesitamos es salir de esta separación en la que nos percibimos, digamos, como sociedad, como cultura, para darnos cuenta que somos una red, y que tenemos que, por lo tanto, actuar como una red, no solamente entre nosotros, sino con la naturaleza, con la creación, con el universo. Por eso que antes pensábamos, bueno, nuestra relación entre nosotros, con Dios y con la naturaleza, que quizás es una cosa que decíamos, pero no la vivíamos. Realmente darnos cuenta que, bueno, que todos seamos uno, como tú y yo somos uno, como dice Juan. Y creo que percibir eso es, para mí, para el futuro de la humanidad, es muy importante, es súper importante. Por eso me gusta mucho esta idea de cómo percibe, por eso que decía, para mí es una nueva forma de percibir el mundo. Y esto que yo decía, del adentro afuera, que bueno, yo lo veo clarísimo, pero es muy difícil para la gente verlo, y de hecho hay mucha gente que uno le dice esto y se enoja, pero creo que es una forma muy buena para empezar a relacionarnos de otra manera y a construir un mundo diferente. Darnos cuenta que todo lo que nos enoja o nos fascina o nos está hablando de nosotros. El otro día estaba escuchando una charla y un astrólogo decía, por ejemplo, nosotros ponemos toda la responsabilidad, vamos a decir, de la forma en que se gobiernan los países en los gobernantes, ¿no es cierto? O en el líder, o en el presidente, o en lo que sea. Y él decía, es al revés. El líder es víctima del inconsciente colectivo al que está gobernando. Y yo pensaba, claro, es así, el líder que nos gobierna es es el que representa mejor el inconsciente colectivo del pueblo que lo votó. Por eso lo votó. E incluso los que no lo votaron también tienen que ver con eso. Pero claro, si nosotros ponemos siempre los problemas afuera, es muy difícil resolverlos. Tenemos que darnos cuenta que somos parte del problema y parte de la solución, que no hay nada que esté separado, que no podemos decir, ah, no, yo de esto no tengo nada que ver. Esto son los políticos, son las instituciones, son las empresas. No, 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 no. Todos tenemos algo que ver.
Y verlo así, como decías vos, Vane Andrea, creo que sería mucho mejor para el mundo, sería como un gran avance para el mundo. Bueno, yo al menos lo que más me fascina de la astrología es esta forma de mirar las cosas, ¿no? Sí, Creo que aquí está diciendo Sole, dice el universo habita en mí. Eso es lo que, ¿no? Sole, si quieres tú decirlo exactamente. directamente, adelante. Están abiertos los micrófonos, Sole. Sí, no, un poco es eso, creo que no recuerdo en dónde lo leí, pero era así, el universo habita en mí, así como es arriba es abajo, así como es afuera es adentro, Sí, que era exacto. algo alquímico, me parece. Sí, y hay Este, una y frase que hay también, que, sí, no, y esto de por ahí la importancia de escucharnos. Cuando hay, qué sé yo, una charla de astrología, ¿cómo vas a ir a escuchar una charla de astrología? Y bueno, hay que ir a escuchar y ver qué dicen. ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que la gente tiene una idea de la astrología, pero no sabe lo que es la astrología. Creen Así que es, es el ignorancia. horóscopo de las revistas, que es las predicciones de los astrólogos mediáticos, como, bueno, acá viene uno muy famoso, Orangel, o qué sé yo qué. Creen que es una cosa de adivinación, y no es eso, no es eso. Y yo muchas veces le digo a la gente, te extrañaría, porque yo era igual. Yo hace unos años, incluso voy a hacer una confesión, yo tenía una amiga que estudió astrología hace muchos años, yo me reía de ella, me parecía, ay, qué pavada, qué disparate, qué ridículo, ¿no? Y realmente cuando me encontré con la astrología, descubrí todo esto, y sobre todo descubrí esto que para mí es de muchísima utilidad, esto del adentro afuera, del arriba abajo, como decís vos, Sole, me dice, en cada uno de nosotros, yo había notado que me gustaba esto, está la totalidad del sistema solar, con todas sus energías, organizadas de cierta manera particular. O sea, todos tenemos el sistema solar con todas sus energías adentro nuestro, cada cual con una organización diferente. Que eso es lo que nos hace únicos y a la vez lo que nos hace estar en red, porque somos todos, como dice la frase, dice, somos polvo de estrella, estamos hechos de lo mismo ubicado de distinta manera. Pero Pero qué es, desconexión, ¿no, Patricia? O sea, ¿en qué momento crecimos individuales, ajenos, solitarios, exentos como de la tierra, como, no sé si venga desde el génesis, esto de nombrar y dominar el mundo? ¿Tú crees que venga desde allí esta idea de que nosotros somos más que el mismo universo, que el cosmos, que somos otra cosa diferente? sí, yo creo que, no sé si sí, puede ser que venga, yo creo que nosotros pensamos que la inteligencia es pensar. Y entonces pensamos que los únicos inteligentes somos nosotros. Estamos equivocados porque el universo es inteligente, la naturaleza es inteligente, Y ¿sí? más que nosotros. Y más que nosotros, porque nosotros hemos hecho un montón de acciones que destruyen la naturaleza y la naturaleza no se destruye a sí misma. Por eso Es que sabia. los primeros que vamos a desaparecer somos nosotros, porque somos el último olón de de la naturaleza, digamos, pero eso de la inteligencia, yo una vez hay un teólogo que se llama, no sé si alguien lo conoce, un teólogo irlandés que se llama Omurchu, o Umurku, no sé cómo se Sí, sí. Uh-huh. lo conoce. Bueno, Sí. él tiene un libro muy interesante y él dice una frase que a mí me quedó, pero muy, muy grabada, que dice, porque muchas veces escuchamos que decimos, el pecado del hombre es que el hombre se separó de Dios. Y él dice, no, el pecado del hombre es que se separó de la naturaleza. Y yo creo que tiene mucha razón. Nos hemos separado de la naturaleza, nos hemos separado de los ritmos, nos hemos separado de los procesos, de los tiempos, nos hemos separado de esa inteligencia maravillosa. Yo, por ejemplo, uno de los lugares donde aprendo muchísimo es en mi huerta. En mi huerta aprendo a vivir, porque aprendo lo que es un proceso, lo que es un tiempo, lo que es la inteligencia. Bueno, me lleva también al Evangelio, que
cuántas figuras tiene sobre la naturaleza que son tan sabias, ¿no? Pero creo que nos hemos cortado la naturaleza y ahí así estamos a la deriva. Y nos hemos separado unos de otros, y sobre todo con este enorme individualismo en el que estamos viviendo, ¿no? Hemos perdido la conexión con el otro, y creo que eso nos está matando como sociedad, como mundo, ¿no? Pero bueno, yo a través de esto que descubrí, todos los días lo voy como descubriendo en mí, ¿no? Con bastante, con bastante resistencia a veces, ¿no? Porque no me gusta, o sea, no, me cuesta pensar que cada conflicto que puedo tener o que me meta, que me está hablando de mí, ¿no? Ujú. Pero eso también hace que baje los decibeles y trate de abrirme más al otro y de escuchar más y Es como de siempre estar atenta, alerta, sensible, exacto. eh, como con una apertura muy especial, ¿no? Sí, y no sentirme que soy mejor que nadie ni que estoy más allá de nada, sino que, al igual que todos, soy tan capaz de cosas horribles como el otro, nada más que no estuve en la situación, por ahora. Entonces, creo que podríamos resolver mucho mejor los conflictos si nos enterásemos de que, todo lo que nos pasa nos está hablando de nosotros mismos. Y entonces parar y decir, bueno, a ver, momentito, ¿qué está pasando acá? A ver, ¿por qué esto me pone tan enojada o me complica tanto? ¿O por qué? A ver, y yo creo que podríamos resolver muchísimo más los problemas, pero quizá todavía hay que caminar mucho, ¿no? Pero yo confío que creo que para pasar al próximo paradigma necesitamos un cambio de conciencia. Y bueno, a medida que más personas vayan teniendo una conciencia un poco más abierta o más solidaria, bueno, el cambio va a venir. Entonces, qué sé yo, ¿qué podemos nosotros aportar? Bueno, por lo menos no resistirnos a los cambios. Bueno, yo, porque soy una persona mayor, digamos, que por ahí puedo ver que todos los cambios que vienen me pueden costar, bueno, por lo menos no resistirme, abrirme y que el cambio me vaya hablando, ¿no? Y yo poder escuchar, y poder escuchar a los demás. Lo que les decía al principio, yo cuando empecé a estudiar astrología, el hecho de estar con tanta gente joven, para mí fue súper lindo, porque yo aparte de mis hijos, por supuesto, mi nieto que los escucho y todo, pero y gente diversa, y empezar a meterme en otros mundos, y empezar bueno, eso para mí fue también súper rico. Así que bueno, qué sé yo, les recomiendo que se hagan las cartas, que es una cosa interesante, que por ahí leer un poco, qué es lo que está Mira, nos pasando. preguntan justamente cómo se llama el libro. ¿Te acuerdas? Yo lo leí hace mucho, pero no recuerdo el título. ¿Lo tendrás tú, Patricia, el de El mucho? libro el de Omurchu, ¿sabes qué? Me voy a fijar si lo tengo, pero si no lo voy a googlear. Era buenísimo, porque ese libro hablaba todo de ecología, de la naturaleza. Sí. Y si Otra quieres, que, si te acuerdas, luego lo podemos mandar a la gente que esté interesada. ¿sabes cuál libro? También hay un libro que escribió Elizabeth Johnson, de Ay, sí, ecología. Algo de Beasts o algo así. eh, sí, Ese estaba lindo también. ese también, sí. Ese, ¿Qué nos recomiendas entonces para... ya me acuerdo, el libro de muchos se llamaba Religion in Exile. Ah, ok, Religión en exilio. Ujú. Sí, sí, sí. ¿Y qué nos recomiendas, Patricia, como para empezar? ¿Qué sería leer o buscar quien nos hiciera la carta? Buscar que le hicieran las cartas sería lindo, buscar a alguien qué sé yo, para ir enterándose un poco de eso. Y para leer, bueno, yo podría decir de muchos autores argentinos, también hay autores, bueno, déjame pensar algo Sí, porque a lo mejor podríamos hacer llegar algunos títulos Sí, y, mira, hay un astrólogo que a mí me gusta mucho, argentino, que se llama Alejandro Lodi, que ahora justo estuvo en Colombia, y que me gusta porque es muy espiritual. Tiene una ujú, cosa como muy... después te voy a hacer una lista de libros, después seguro que esos libros a lo mejor se perfecto. encuentran en Amazon. Sí, sí, estaría buenísimo. Y no sé si aquí la gente que nos acompaña quisiera hacer alguna pregunta, quisiera una Son todos muy reflexión. calladitos.
muy calladitos los veo hoy. Están abiertos los micrófonos, pueden preguntar, siéntanse en confianza, acuérdense que este es su espacio. Los veo muy calladitos. Eso es un tema complicado. Bueno, es un tema, esto es como es como meter el dedito en el agua de la pileta, ¿no? Estoy mirando cómo está la temperatura. Es como abrir un tema y empezar a investigar, ¿no? Empezar a investigar, a mirar. Hay muchos astrólogos que son interesantes, que son, bueno, que a mí me gustan. Hay muchas cosas por YouTube. Sí. Hay un astrólogo español que me gusta mucho que se llama Millán. Hay muchos, bueno, el profesor mío, el maestro con el cual yo aprendí es Eugenio Caruti, que bueno, que es una autoridad acá en la Argentina. Él tiene varios libros. Pasa que los libros que él tiene, salvo Inteligencia Planetaria, que es un libro interesante, los libros que él tiene son más específicos de astrología. Por ahí empezar a leer un poco todo esto de lo planetario, empezar a escuchar un poco charlas, bueno, al que le interese, ¿no? Por supuesto. Pero claro, yo digo que sobre todo como abrirnos, ¿no? Abrirnos a tratar de saber más, ¿no? Este espacio de Tras las Huellas de Sofía justamente es lo que busca, ¿no? Ir tanteando en el camino diferentes oportunidades para crecer, para aprender, para ir haciéndonos uno, como dices, ¿no? Con el universo, con mi prójimo, conmigo misma, ¿no? Abriendo espacios, digamos. Eso. Ahora la carta yo les recomiendo que se busquen un astrólogo o alguien así de confianza, pregunten un poco, porque es interesante, es un dato interesante. Yo te digo, yo por ejemplo cuando estudié había muchísimos psicólogos, porque los psicólogos usan mucho la astrología, porque da un montón de datos que sirve mucho para diagnosticar. Es interesante, es interesante. Ya lo creo, Patricia. Pues agradecerte muchísimo este tiempo. Yo creo que a mí me encantaría, Patricia, si pudiéramos volvernos a reunir, porque creo que hay tanto que profundizar en este tema y me parece a mí que el mundo está necesitando esta religación de nosotros con la naturaleza otra vez, porque estamos destruyendo y yo creo que la forma de volver a ella es hacer conciencia de que somos parte de ella, ¿no? Que somos Entonces, parte, que compartimos la misma energía. claro. Tenemos los mismos genes que una zanahoria, dijo uno, y no nos damos cuenta. Sí. Y sobre todo en este drama que estamos viviendo de los desplazados, darnos cuenta que somos lo mismo, que todos somos, no sé, no, porque este mundo que rechaza, que separa, que se tiene que terminar. No podemos seguir así. Sí, yo creo que tenemos que buscar caminos y me parece a mí que este es un camino muy iluminador para cada una de nosotras, ¿no? Entonces, a mí me sirvió un montón, sí. o sea, yo hablo desde esa experiencia, ¿no? Pero bueno, voy a pensar una listita de libros y te la mando, Me la Andrea. haces llegar, yo se la mando a la gente que se inscribió y pues quedar para otra oportunidad, Patricia, porque la verdad Sí, cuando creo que quieran. tenemos muchísimo que aprender y bueno, agradecerte el tiempo que nos has regalado. Nos están preguntando si mañana hay otro encuentro. No, terminamos en este jueves y regresamos hasta septiembre con otros webinars. Entonces, el tuyo fue el último. Y bueno, pues agradecerles, mandarles un abrazo hasta allá, hasta Buenos Aires, con mucho amor y a todas las personas que se unieron. Y gracias, Patricia. Te mando un abrazo fuerte. Bueno, y gracias a ustedes por escucharme. Un abrazo para cada uno. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Saludos. Cuídense mucho. Ay, muchas gracias.